Buenas tardes. Juan Siuchi de la agencia Pacurondo. En su conferencia remarcó la necesidad de aplicar controles a los mercados financieros. Eso iría en relación con lo que dijo la presidenta de la Nación en las reuniones del G20 del anarcocapitalismo financiero. ¿Cómo le parece que pueden llegar a lograrse esos controles y que sea una negociación más justa entre los países deudores y los acreedores? Gracias. Well, there are very many different kinds of controls, including controls inside a country and controls on cross-border flows. Hay muchísimas clases de controles, entre ellos los controles dentro de cada país y aquellos que tienen que ver con los flujos transfronterizos. In the aftermath of the Great Recession 2008, there's a broad consensus that there is a need for much stronger regulation and controls of both kinds. Luego de la gran crisis que se produjo en el 2008, se llegó al consenso de que se necesitaban más reglamentación y controles de ambas clases. Perhaps the most striking aspect of this were the statements that came out of the IMF last April, supporting the notion of the need for capital controls. Quizás lo más destacado es la noción que dimanó del Fondo Monetario Internacional en abril pasado respecto de aplicar controles de capital. And those controls were actually part of the Iceland program. Y estos controles eran parte del Island Program. So I think we now have enough knowledge about how to make these controls work. De manera tal que ahora tenemos más conocimiento sobre cómo lograr que estos controles funcionen. And an understanding that without those controls, countries can face high levels of instability. Y entendemos que sin la existencia de esos controles, los países pueden enfrentar un alto grado de inestabilidad. Sí, aquí. Alberto Messer, de la agencia Dow Jones News. La pregunta es usted, cuando habló, dijo que los países europeos tenían que tomar a Argentina como ejemplo de reestructuración de deuda y criticó fuertemente a los Estados Unidos. Pero también aclaró que no hay fórmulas para cada país. ¿Usted cree en relación a Grecia que está en una situación parecida a Argentina y que Grecia tendría que reestructurar de una manera parecida a la que reestructuró la Argentina en el 2001? I think there is now around the world a broad consensus that Greece will need to restructure its debt. Creo que existe un consenso internacional en cuanto a la necesidad de Grecia de reestructurar su deuda. Everybody has recognized this, and everybody is recognizing that delay in restructuring is very costly. Todos han reconocido esta circunstancia y también que la demora en la reestructuración está resultando demasiado costosa. Two of the lessons that come out of the Argentinian experience are first, that there is life after debt. Dos lecciones que se pueden derivar de la experiencia argentina es, en primer lugar, que hay vida después de la muerte. If you do the restructuring right, it can be a moment of growth and really make a very big difference going forward. Si la deuda se reestructura correctamente, eso puede generar una situación de crecimiento y permite, digamos, una perspectiva más positiva mirando a futuro. A second part of the lesson of Argentina is that doing it right means in part making sure it's a deep enough restructuring. Y la segunda lección que se puede derivar de la reestructuración de deuda argentina es que para hacerlo correctamente quizás se necesite hacerla en profundidad. One of the lessons from countries or examples like Ecuador is they did very little restructuring, and then they had to go back a few years later for another restructuring. And when you have too shallow of a restructuring, it doesn't resolve the uncertainties that existed prior to the restructuring. Un ejemplo de la situación contraria es lo que hizo Ecuador, que hizo una primera reestructuración más bien superficial y años después tuvo que volver a reestructurar, lo cual demuestra que a veces dos reestructuraciones de ese tipo, así más superficiales, no solucionan el problema de fondo. There are other lessons that
may be applicable. For instance, I think that the GDP warrants that were part of the Argentinian restructuring can be a very useful device. Warrants. Otro elemento también muy importante, digamos, y útil de la experiencia argentina es lo que tiene que ver con los warrants ajustados por el PBI. Eso demostró también tener utilidad. Bien, ahora sí la última pregunta, y quiero aprovechar nuevamente para reiterar nuestro agradecimiento a Joseph Stiglitz por este tiempo que le ha dedicado a la prensa argentina, y en nombre del Ministerio de Economía del Banco Mundial agradecer también a los periodistas presentes y por supuesto por la divulgación que van a generarse con este seminario. Muchas gracias. Mara Laudoni, están las dos ahí. Adelante, una de las dos. Mara Laudoni, de la Agencia Estatal Tera. Usted mencionó que pide tribunal, digamos que es necesario un tribunal de quiebras internacional, y habló de los jugadores y habló de que el FMI tuvo un rol más del lado de los acreedores. ¿Qué está pensando usted o qué tipo de actores tendrían que integrar este tribunal internacional y cómo sería? First I want to reiterate one of the main points that I made earlier, which is that not restructuring can be very costly. Quiero en primer término reiterar algo que ya dije en mi presentación, y que es el hecho de que no reestructurar puede implicar un costo muy elevado. That what we are seeing in Europe now, the gap between the actual and potential output is enormous. Lo que está sucediendo en Europa, por ejemplo, es la brecha que existe entre la producción real y la potencial, que es una brecha enorme. Economic theory says bygones should be bygones, past mistakes should be past mistakes, and that whatever those past mistakes, you should use the resources fully. La teoría económica, entre otras cosas, dice que los errores del pasado son errores del pasado, y también que uno tiene que capitalizar esos errores en su plena forma. But the failure to deal with the debt problem has resulted, combined with the policies that they are implementing to deal with the debt, has resulted in vast unemployment and underutilization of resources, enormous cost to society. Pero el hecho de no actuar adecuadamente, de no reestructurar la deuda, entre otras cosas, ha generado un enorme costo para la sociedad, entre otras cosas por el incremento en la tasa de desempleo y los otros problemas que se han desencadenado. What I argued was that having the current system is not an orderly, does not provide for an orderly restructuring framework. El sistema actual no ofrece un marco de reestructuración ordenada, entre otras cosas. And the result of that imposes very high cost and very high uncertainty. Y el resultado de ello impone, por un lado, costos muy altos y también una incertidumbre muy elevada. And may also result in significant inequities. Y también puede generar desigualdades significativas. Every country has realized that to deal with situations where there are restructurings, there needs to be a bankruptcy law and a court oversight. Todos los países se han dado cuenta de que para enfrentar algún tipo de situación de reestructuración tiene que haber, por un lado, derecho de quiebras y también alguna supervisión ejercida por algún organismo tribunalicio. The markets on their own can't solve the problem. Y que los mercados por sí mismos no pueden solucionar el problema. And the same thing is true across borders, internationally. Y lo mismo se puede decir en el ámbito transfronterizo. We will need to construct a new international framework. I talked about the World Bankruptcy Organization. Tenemos que entonces elaborar y generar un nuevo marco internacional. Yo hablé de una especie de tribunal de quiebras, un marco de quiebras. The reason is it has to be an organization that is not linked explicitly to the creditor countries and to creditors. Y esto es porque tiene que tratarse de una organización que no esté explícitamente vinculada ni a los países acreedores ni a los organismos acreedores. Any fair and efficient resolution mechanism has
to obviously have the voice of both creditors and debtors. Cualquier mecanismo de resolución que sea equitativo y eficiente tiene que permitir darle la voz tanto a los acreedores como a los deudores. But most importantly, it has to recognize the importance of other stakeholders other than the formal creditors. Pero además tiene que reconocer también la importancia de otras partes interesadas, además de los acreedores formales. Among these other stakeholders are all the other citizens, children who have entitlements to education, elderly who have entitlements to pensions and health care. Y entre esas otras partes interesadas se incluyen, por ejemplo, los niños que tienen derecho a la educación y las personas de edad que tienen derecho a recibir atención médica y a recibir una jubilación o una pensión. Within the United States, we have a provision in our bankruptcy code for the bankruptcy of public authorities. En los Estados Unidos, en el Código de Quiebras, hay una disposición que hace referencia precisamente a la quiebra de autoridades públicas. It's Chapter 9 of our bankruptcy code. Es más específicamente el capítulo 9 del Código de Quiebras. And an explicit recognition in that provision, in that chapter, is of the paramount importance of other claimants. Y en ese capítulo en particular se hace un reconocimiento expreso y explícito de los derechos de otros reclamantes. It is not just the formal creditor claimants whose claims have to be balanced and recognized. No se trata solamente de los reclamos de los reclamantes formales, los que deben ser tenidos en cuenta y a los cuales hay que responder.